En la ciudad mexicana de esta entidad, siendo las 9 horas del día 12 de marzo de 2014, nos encontramos en la primera sala de audiencia del Juzgado de Control a efecto de llevar a cabo la audiencia inicial dentro de la causa 1 de 2014, misma que presidirá el juez de control Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz. Por lo anterior, se solicita a quienes intervienen y al público asistente guarden el debido respeto, silencio y decoro durante la audiencia. De lo contrario, el juez les podrá aplicar una corrección disciplinaria de conformidad a los artículos 53 y 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Les pido de favor que se pongan de pie para recibir al juez. Buenas tardes, por favor, tomen asiento. En la ciudad, fecha y hora que he señalado hace unos momentos la encargada de sala, se declara la apertura de la audiencia, para lo cual le solicito, a fin de registro, a la agente del Ministerio Público proceda a identificarse. Gracias. Buenos días, señor juez. Licenciada Gema Guadalupe Chávez Durán, agente del Ministerio Público, con domicilio y forma de notificación ya previamente registrados ante la administración de este tribunal. Muy amable. ¿Y la persona que la acompaña? Susana Camacho Maciel, asesor jurídico de la víctima, con personalidad y domicilio para oír y recibir notificaciones debidamente señalado en la administración de este tribunal. Por la defensa, ¿quién comparece? Buenos días, señor juez. Ulises Oteno Torres, defensor penal público con domicilio y forma de notificación ya previamente registrados ante este tribunal. Muchas gracias. ¿La persona que se encuentra a su lado es el imputado? Así es. Joven, por favor, proporcione ante el micrófono su nombre completo. Leonardo Vargas Ramírez. La encargada de la sala me manifestó que es su deseo la reserva de sus datos generales. ¿Es esto correcto? Sí, así es. Uno de esos datos es su domicilio. Le pido que cualquier cambio de domicilio lo comunique al tribunal, porque en ese domicilio se le va a citar o notificar. Es importante que lo informe el tribunal, porque de estar usted debidamente citado a un acto como en el que estamos ahorita o diligencia que requieran su asistencia y usted no comparezca, es motivo suficiente para que la agente del Ministerio Público pueda solicitar una orden de aprehensión en su contra. Para evitar las molestias que implica el ser detenido, es importante lo que le he expuesto. ¿Le queda claro? Me queda claro. ¿Es su deseo que el licenciado Soteno, quien se encuentra a su lado, sea su defensor? Sí, así es. Bien. Le pregunto si ha sido usted informado de sus derechos previo a esta audiencia. Sí. ¿Los entendió? Sí. En los supuestos en que el imputado ha sido detenido en flagrancia o caso urgente, en la audiencia inicial, una vez aperturada la misma, identificada a los intervinientes, verificado que el imputado conoce sus derechos, el Ministerio Público tendrá que justificar la legalidad de dicha detención, permitiéndosele al defensor, en base al principio de contradicción, debatir los argumentos del Ministerio Público para que finalmente el juez esté en posibilidad de resolver sobre si la detención ha sido legal o no. En el primer caso, ratificará dicha detención y la audiencia continuará con el siguiente acto procesal. En caso contrario, el juez deberá dejar en libertad al imputado con las reservas de ley. Veamos un ejemplo de la verificación de la legalidad de detención en la audiencia inicial. Agente del Ministerio Público, por favor, dé cuenta de la detención del imputado. Gracias, su señoría. Señor juez, le solicito que ratifique la detención del ciudadano Leonardo Vargas, ya que la misma se efectuó en flagrancia de conformidad con lo que establece el artículo 146, fracción segunda, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que fue detenido inmediatamente después de cometer el delito y en virtud de un señalamiento que hace un testigo presencial de los hechos. Esto encuentra sustento en el parte informativo de fecha 10 de marzo del presente año, elaborado por los agentes captores Gabriel Torres y Pedro Márquez, del que se desprenden las siguientes circunstancias de la detención. Que el día 10 de marzo del año en curso, alrededor de las 17:30 horas, en el domicilio ubicado en la calle Ortiz de Campo número 102, esquina Condesa y Ulloa de la colonia San Felipe en esta ciudad, el señor Leonardo Vargas apuñaló con una navaja al señor Ricardo Soto en el pecho y huyó del lugar, pero fue perseguido por el testigo presencial Humberto Falcone,
Y cuadras más adelante, sobre la calle Tecnológico, el testigo le hace señas a una patrulla de policía municipal tripulada por los agentes ya señalados, quien circulaba por esa calle, los cuales se detienen, indicándole entonces el testigo presencial Humberto Falcone con el dedo que la persona que iba corriendo metros más adelante había lesionado a su amigo escasos minutos antes. Este señalamiento, insisto, lo hace con el dedo índice, por lo que los agentes captores le dan alcance a la persona que iba corriendo, esto en el cruce de las calles Tecnológico y Universidad de la colonia San Felipe. Le marcan el alto, lo detienen, le leen sus derechos, esto a las 17:45 horas. Siendo entonces puesto a disposición de esta representación social a las 20 horas y posteriormente la representación social lo puso a su disposición, señor juez, el día de hoy, 12 de marzo del presente año a las 7 de la mañana. De todo lo anterior, señor juez, se desprende entonces que efectivamente el señor Leonardo Vargas fue detenido bajo el supuesto de flagrancia invocado. Esto ya que existió inmediatez entre la comisión del hecho delictuoso y la detención del imputado, puesto que mediaron únicamente 15 minutos, que fue el tiempo materialmente necesario para lograr la detención, ya que no hubo interrupción ni de su búsqueda ni de su localización, y esta detención se logró en virtud del señalamiento directo realizado por el testigo presencial de los hechos, Humberto Falcone, lo que llevó a los policías a detenerlo. Por todo lo anterior, señor juez, le reitero mi solicitud de que ratifique la detención de Leonardo Vargas Gutiérrez. Bien, la asesora jurídica de la víctima, ¿alguna manifestación? Nada que manifestar, señor juez. Por la defensa. Nada que manifestar, señor juez. Bien, encuentro una solicitud incontrovertida realizada por el agente del Ministerio Público. La incontroversia en quien se pronuncia genera convicción. Ante ello, advierto un hecho delictivo en virtud del cual se generaron heridas en una persona. Se llevó a cabo una detención. Entre el hecho delictivo y la detención median aproximadamente 15 minutos en la misma fecha. La causa que genera la detención, que se hizo consistir en el señalamiento de un testigo presencial, quien se identificó como Humberto Falcón Zárate, en mi opinión jurídica satisface el requisito establecido en numeral 146, fracción segunda e inciso B, parte inicial del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hasta este momento, de igual forma, resultan dignas de mérito la fuente de la información proporcionada, que lo es el parte informativo elaborado por los agentes captores Gabriel Torres y Pedro Márquez. Por otro lado, advierto una retención ajustada a derecho, en virtud al cual, entre las 20 horas de la misma fecha, 10 de marzo, y las 7 horas de esta fecha, 12 de marzo, median 35 horas, por lo cual no se rebasa por mucho el plazo máximo que establece el párrafo 10º del numeral 16 constitucional. En atención al anterior y con fundamento en el mencionado numeral constitucional, pero en su párrafo 7º, en correspondencia al arábigo 308 adjetivo, calificó de legal la detención. Una vez que el juez ha calificado de legal la detención del imputado, debe el Ministerio Público proceder a formular la imputación. En el caso en el que haya comparecido en virtud de una cita, una vez identificadas las partes, verificado que conoce sus derechos, deberá procederse en ese momento a formulársele la imputación. Lo mismo sucede cuando se ha ejecutado un orden de aprehensión en su contra. El Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que la formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público hace al imputado de que se sigue una investigación por un hecho o hechos determinados que la ley señala como delito. Nos dice también el Código Nacional que los elementos de la formulación de la imputación son el hecho, su clasificación jurídica, la forma de participación que le atribuye haber tenido al imputado en dichos hechos, y que deberá informarle sobre el nombre de sus acusadores, es decir, el nombre de las personas que hasta ese momento han depuesto en su contra en la investigación. El Código Nacional establece la posibilidad de que el defensor solicite aclaraciones o precisiones a esa imputación del Ministerio Público. Si el juez las considera pertinentes, le pedirá al Ministerio Público que realice las precisiones o aclaraciones solicitadas por la defensa. Hechas estas aclaraciones o precisiones en su caso, se le preguntará al imputado si ha entendido esa imputación.
En caso de que conteste negativamente, le pedirá al Ministerio Público que haga o explique lo que sea necesario. Posteriormente se le informará al imputado que tiene derecho a declarar y a contestar el cargo, es decir, la imputación. Se le informará también que tiene derecho a guardar silencio y que en caso de que decida declarar, todo lo que diga puede ser usado en su contra. Si fuera el caso que el imputado decide rendir su declaración en la audiencia inicial, el Código Nacional nos establece que deben seguirse las reglas para el desahogo de pruebas en la audiencia de juicio oral, específicamente las que regulan la declaración del acusado en esta audiencia. Es decir, el acusado podrá declarar espontáneamente o a preguntas de su defensor. Se seguirán las mismas reglas en cuanto al interrogatorio y el contrainterrogatorio y aplicarán desde luego las reglas relativas a las objeciones. Veamos ahora un ejemplo tanto de la formulación de la imputación del Ministerio Público como, en su caso, de este cuestionamiento que se le hace al imputado sobre si desea declarar. ¿Alguna otra solicitud o manifestación que realizar? Así es, señoría. La representación social quisiera formular imputación. Un momento, señor Vargas, le pido por favor esté atento a lo que va a exponer la gente del Ministerio Público. Es importante que quede entendido lo que le va a manifestar. Por favor, esté atento. Adelante. Gracias. Señor Leonardo Vargas Ramírez, esta representación social hace de su conocimiento que se le sigue una investigación en su contra toda vez que se le imputa la comisión de los siguientes hechos. Que el día 10 de marzo del año 2014 se encontraba en el domicilio ubicado en la calle Ortiz de Campo número 102, esquina Condesa y Ulloa de la colonia San Felipe en esta ciudad, en compañía de unos amigos, y siendo aproximadamente las 17:30, usted tuvo una diferencia con el señor Ricardo Soto, por lo que lo insultó, le lanzó un golpe a la cara y encontrándose este último desarmado, usted sacó una navaja de la marca Swiss Army de 10 centímetros de hoja y mango color rojo y se la clavó a la altura del pecho, causándole con esto una herida penetrante cardíaca y taponamiento cardíaco, lo cual puso en peligro su vida. Hechos que a juicio de esta representación social son constitutivos del delito de lesiones, las cuales resultan calificadas por ventaja, de acuerdo a lo que establecen los artículos 129, fracción séptima, 136, fracción segunda, inciso D, en relación con el numeral 133, todos del Código Penal vigente en el Estado. Tratándose de un delito doloso, según lo estipula el artículo 18, fracción primera, siendo un delito instantáneo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción primera, y atribuyéndosele una forma de intervención penal como autor material, de acuerdo con lo estipulado en la fracción primera del artículo 21, todos los anteriores del Código Penal. Asimismo, señor Leonardo Vargas, hago de su conocimiento que las personas que lo señalan son la propia víctima del señor Ricardo Soto, así como el testigo presencial Humberto Falcone Zárate. Es todo, su señor. Bien. Asesor jurídico de la víctima, ¿alguna manifestación o solicitud de precisión o aclaración en relación a la imputación que han formulado hace unos momentos? No, su señoría. Bien, la misma pregunta le hago a usted, señor defensor. ¿Tiene alguna solicitud de precisión o aclaración? Ninguna, señoría. Bien, el de la voz tampoco tiene ninguna solicitud de aclaración o precisión que realizar, por lo cual me dirijo a usted, señor Vargas, y le pregunto si entendió el comunicado que le acaba de realizar el agente del Ministerio Público. Sí, ¿Lo entendió? sí, señor juez. Bien. Le hago saber ahora en este momento que tiene el derecho de emitir una declaración a fin de contestar el cargo formulado hace unos instantes en su contra. Usted tiene derecho a declarar con ese propósito o bien puede guardar silencio. Le informo que si usted declara, la información que proporcione eventualmente puede llegar a ser usada en su contra. Sin embargo, si usted no declara, de ninguna forma esa decisión puede ser utilizada en su perjuicio. Le pido por favor que lo consulte con su defensor para que la decisión que tome sobre declarar o guardar silencio se encuentre perfectamente asesorada. Por favor, consúltelo con él. ¿Cuál es su decisión? Deseo guardar silencio. Bien. El artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece el momento en el que se debe de solicitar y obviamente debatir y resolver sobre las medidas cautelares. La fracción primera nos dice que
si el imputado se acogió al plazo de las 72 horas o solicitó su ampliación, las medidas cautelares se pueden y deben discutir antes de la vinculación a proceso. Es decir, antes de cerrar la audiencia inicial, en su primera parte, el Ministerio Público deberá hacer esta solicitud y el juez en su momento dado resolver sobre las medidas cautelares solicitadas. Si por el contrario, el imputado ha renunciado al plazo, nos dice la fracción segunda del mismo numeral que las medidas cautelares deberán de solicitarse, debatirse y resolverse al respecto después de haberse vinculado al imputado a proceso, tal y como sucede en el presente caso. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece aproximadamente 14 medidas cautelares muy diferentes. Y la propia Constitución y el Código establecen que la prisión preventiva debe ser una medida de última ratio, es decir, debe de justificarse que ninguna de las otras medidas cautelares puede ser útil para prevenir el riesgo que se quiere cautelar. Recordemos también que el Ministerio Público debe justificar que existe la necesidad de la cautela, es decir, que existe un riesgo que requiere ser cautelado y ese riesgo tiene que referirse o a la sustracción de la acción de la justicia por parte del imputado, un riesgo para la víctima o bien un riesgo de que el imputado obstaculice el proceso. Veamos ahora un ejemplo de esta solicitud, de su debate y de su resolución. Pregunto a los intervinientes si van a realizar alguna otra manifestación o solicitud. Así es, su señoría, la representación social desea solicitarle la imposición de medidas cautelares. Adelante, la escucho. Bien, su señoría, de acuerdo con el informe de evaluación de riesgo cautelar que me fue remitido, en él se establece que existe un posible riesgo de sustracción por parte del imputado Leonardo Vargas, el cual se oscila entre riesgo mínimo y medio. Esto, de acuerdo al estudio realizado, ya que se desprende del referido informe que, una vez hecha la investigación que corresponde, de acuerdo a lo que establece el artículo 168, fracción primera y fracción tercera, se encontró que el imputado Leonardo Vargas no tiene un arraigo establecido en esta ciudad. Esto lo determina así el hecho de que no tiene un trabajo fijo, tampoco tiene una actividad fija como lo sería estudiar, no es una persona que esté casado, tampoco cuenta con hijos y aunado a ello se encontró que tiene registrados 3 domicilios. Sin embargo, le fue imposible para la autoridad que remite el informe corroborar que alguno de ellos sea un domicilio habitual. Asimismo, por lo que hace a la fracción tercera del artículo 168, en el informe de evaluación de riesgos se establece que puede tomarse en consideración para la conclusión el hecho de que una vez que Leonardo Vargas lleva a cabo el hecho por el cual se le formuló imputación, decide huir del lugar. Por todo lo anterior, la unidad de evaluación de riesgo sugiere que se apliquen como medidas cautelares las contempladas en el numeral 155, fracciones primera y quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en la presentación periódica por parte del señor Leonardo Vargas ante la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares, así como la prohibición de salir sin autorización de este primer distrito judicial de la entidad. Recomendaciones que esta representación social hace propias y que en este momento se las plantea a su señoría para que tenga a bien aprobarlas e imponerlas al imputado. Bien. Señorita agente del Ministerio Público, la prevengo en este momento para que precise la periodicidad en que desea la presentación a que hizo alusión. Así es, su señoría. En efecto, le refería yo que solicitamos la imposición de las medidas consistentes en la fracción primera del artículo 155. Sí, nada más la periodicidad. Bien, la presentación periódica en cuanto a que ésta sea de manera quincenal ante la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares. Bien, muy amable. Asesor jurídico, ¿algo que manifestar? Sí, señor juez, quisiera solicitar adicionalmente 2 medidas más para la protección de mi
representado. La primera sería la ubicada en el artículo 155, fracción séptima, consistente en la prohibición de acudir al domicilio de la víctima, en el domicilio que se ha señalado como Ortiz de Campo número 102 y de esa Ulloa en la colonia San Felipe de esta entidad, así como la prevista en la fracción octava del mismo numeral, consistente en la prohibición de comunicarse con la víctima Ricardo Soto, esto derivado de la recomendación hecha por la Unidad de Riesgos Cautelares en atención a que por las circunstancias del hecho, la víctima es posible que vuelva a ser sujeto de violencia por parte del hoy imputado. Bien, ¿sería todo? Sí, sería todo. Señor defensor. Nada que manifestar, señoría. Bien, resuelvo. La original solicitud ministerial fue adicionada con una solicitud por el órgano asesor jurídico y por ende, pues carezco de información para pronunciarme en sentido diverso a las pretensiones hechas valer y a la información aportada por el órgano especializado en la evaluación de riesgo cautelar que facilita la toma de decisiones en el proceso penal. En atención a ello, el que se pronuncia con fundamento en el numeral 16, párrafo 14 constitucional, en relación a los preceptos 156, 157, 158, 159 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, impongo a Leonardo Vargas Ramírez la medida cautelar personal de presentación quincenal ante el órgano de evaluación y seguimiento de las referidas medidas cautelares, ubicado en la calle Hidalgo, número 2 de la colonia centro de esta ciudad. De igual forma, le impongo la medida cautelar prevista en la fracción quinta del referido numeral 155 adjetivo, que se hace consistir en la prohibición de salir del distrito judicial en el que nos encontramos y en donde habrá de seguirse su proceso penal. Impongo también la medida cautelar prevista en la fracción séptima del referido precepto, consistente en la prohibición de acudir, señor Vargas, al domicilio ubicado en la calle Ortiz de Campos número 102, esquina Condesa y Ulloa de la colonia San Felipe de esta ciudad, domicilio de la víctima Ricardo Soto. Y de igual forma, la medida cautelar prevista en la fracción octava del referido precepto, que se hace consistir en la prohibición de comunicarse de cualquier forma y por cualquier medio con el señor Ricardo Soto. La duración de todas y cada una de las 4 medidas cautelares impuestas se da por todo el tiempo que dure la presente causa penal y hasta que la causa concluya por cualquier vía que así permita la ley, sea por sentencia que emane de un juicio oral o procedimiento especial que lo permita, o bien porque se sobresea la causa ante la actualización de algún supuesto para ello. De igual forma, instruyo a la administración de este tribunal para que gire el oficio correspondiente a la autoridad supervisora y ejecutora de las medidas cautelares impuestas y dé cuenta al tribunal de su debida observancia y cumplimiento. ¿Algo más que exponer o manifestar? Una vez que el imputado ha manifestado su deseo de no declarar en la audiencia inicial, o bien ha rendido su declaración, lo que sigue o lo que procede en la audiencia es que el Ministerio Público solicite la vinculación del imputado a proceso. Antes de abrir el debate, el juez de control tendrá que preguntarle al imputado, en consulta con su defensor, si es su deseo que se resuelva sobre la vinculación a proceso en esta misma audiencia, es decir, renuncia al plazo de las 72 horas, o bien se acoge a dicho plazo o solicita su ampliación, que el Código Nacional establece que podría ser hasta de 144 horas. En el primer supuesto, es decir, que el imputado renuncie a ese plazo y solicite que en la misma audiencia inicial se resuelva sobre la vinculación o no a proceso, entonces se le concederá el uso de la palabra al Ministerio Público para que en ese momento justifique y funde y motive su solicitud de vinculación a proceso. Como siempre, el principio de contradicción permitirá que se le dé el uso de la palabra al defensor por si quiere debatir sobre la vinculación a proceso
y posteriormente el juez resolverá una vez cerrado el debate. En el caso de que el imputado se acoja al plazo de las 72 horas o bien solicite su ampliación, se fijará fecha para la continuación de la audiencia inicial, donde se resolverá acerca de la vinculación a proceso después de que se haya desahogado la prueba que en su caso haya presentado la defensa o haya ofrecido la defensa con debida anticipación. Recordemos que los datos que establece tanto el artículo 19 constitucional como el Código Nacional de Procedimientos Penales para vincular a una persona a proceso, además de que se haya formulado imputación, se le haya dado oportunidad de declarar, el Código Nacional establece que tiene el Ministerio Público que aportar datos de pruebas suficientes para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Dice el Código Nacional que se entiende que se ha establecido un hecho cuando hay indicios razonables suficientes para suponerlo. Asimismo, esos datos de prueba que aporte el Ministerio Público tendrán que ser suficientes para establecer la probabilidad de que el imputado cometió ese hecho o participó en su comisión. Asimismo, no deben de estar establecida ninguna excluyente delito o causa de extinción de la acción penal. En caso de no reunirse estos requisitos, el juez emitirá un auto de no vinculación a proceso. Esto no impide que el Ministerio Público pueda seguir investigando y podría solicitar formular imputación posteriormente. Es importante también mencionar que el auto de vinculación a proceso se debe dictar por el mismo hecho que fue materia de la formulación de imputación. Sin embargo, el Código Nacional reconoce que el juez de control puede reclasificar jurídicamente ese hecho. Veamos ahora un ejemplo en donde el imputado renuncia al plazo y cómo es que el Ministerio Público justifica la vinculación a proceso, el debate que se da al respecto y cómo el juez resuelve también respecto a esta vinculación a proceso. Pregunto a quienes intervienen si tienen alguna otra solicitud o manifestación que realizar. Así es, señoría, con fundamento en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le solicito dicte auto de vinculación a proceso al imputado. Señor Vargas Ramírez, la agente del Ministerio Público está solicitando se resuelva su situación jurídica. Ella pide que se emita una resolución llamada de vinculación a proceso, en la que usted se le informaría, se le va a seguir un proceso penal con motivo de los hechos que hace unos momentos le atribuyó. En todo caso, puede dictarse una resolución distinta llamada de no vinculación a proceso cuando no se cumplan los requisitos que la ley señala. Lo importante es que a usted se le debe de informar cuál habrá de ser su destino procesal. Usted tiene derecho a que se resuelva sobre la solicitud que quiere desarrollar la agente del Ministerio Público dentro del plazo de 72 horas, es decir, 3 días que empezaron a computarse cuando usted se le internó en el centro penitenciario a disposición de este tribunal. Bien, puede usted solicitar que se prorrogue ese plazo y entonces dentro de 6 días o 144 horas se le resolverá lo conducente. O bien puede renunciar al plazo en comento y en esta misma audiencia se le informará lo que corresponda. Como hace unos momentos lo hice, lo vuelvo a hacer a fin de que lo consulte con su defensor y la decisión que tome se encuentre ajustada a una estrategia defensiva. Consúltelo con él. ¿Cuál es su decisión? Renuncio al plazo. Bien. Señorita agente del Ministerio Público, adelante. Señorita agente del Ministerio Público, por favor proceda a dar cuenta de su solicitud de vinculación a proceso. Gracias, su señoría. Señor juez, le solicitamos que vincule a proceso al señor Leonardo Vargas Ramírez por los hechos que fueron materia de la formulación de imputación, que no vio de ociosas repeticiones, le solicitamos nos tengan por reproducidos en esta audiencia, los cuales consideramos que existen soporte respecto a datos de prueba que se desprenden los antecedentes que a continuación señalo. En primer lugar, de las entrevistas hechas por parte de los agentes captores a el testigo Humberto Falcone y la propia víctima Ricardo Sotos, quienes son coincidentes al señalar que precisamente en las circunstancias de la formulación de imputación, alrededor de las 17:30 horas, el señor Leonardo discutió con Ricardo Soto, que lo amenazó para luego dejarse ir sobre Ricardo,
propinándole un golpe y luego, de manera sorpresiva, sacar de entre sus ropas una navaja marca Swiss Army con mango de color rojo para clavársela en el pecho. Esta acción le causó al señor Ricardo Soto una herida de la cual se da cuenta en la hoja de atención de urgencias por parte del médico Juan Carlos Durán Carrillo, quien el mismo día de los hechos, aproximadamente 2 horas después de acontecidos estos, hizo una revisión médica a la víctima, concluyendo que presentaba una herida penetrante cardíaca con taponamiento cardíaco, indicando cirugía inmediata. Esta lesión, el médico dijo que era una lesión grave, puesto que ponía en peligro la vida de la víctima. Además de lo anterior, su señoría, contamos con el aseguramiento de la navaja que se hizo el mismo día de los hechos en el lugar en que estos ocurrieron. Esto por el agente Gabriel Torres, agente de la Policía Municipal, quien el día de los hechos hizo una revisión en el interior del domicilio, localizando la navaja en la sala del mismo, y uno de los testigos presenciales le señaló que esa había sido el arma utilizada por Leonardo para agredir a Ricardo Soto. Los hechos que le comento, su señoría, en opinión de esta representación social, acreditan de manera suficiente que existe una alteración en la salud del señor Ricardo Soto. Esto es así, puesto que el médico nos da cuenta del tipo de la lesión que presenta. Asimismo, tenemos que esta alteración en la salud fue provocada por una causa externa, lo cual se desprende de los datos de prueba que ya le he mencionado. Asimismo, esta lesión resulta calificada con ventaja, en atención de que de la carpeta de investigación se desprende, señor juez, que ninguno de los testigos señala que la víctima estuviera armada en el momento de la agresión. Máxime que en todo momento la propia víctima y el testigo presencial, Humberto Falcone, dicen que quien sacó la navaja y se la clavó en el pecho a Ricardo es precisamente Leonardo Vargas. Ahora bien, su señoría, por lo que hace la segunda exigencia de fondo, también aparecen datos que nos permiten encontrar al imputado Leonardo Vargas Gutiérrez como probable autor directo en los hechos de referencia. Esto se desprende de la entrevista realizada por los agentes de la policía al testigo Humberto Falcone, así como del propio parte informativo, en los cuales se establece que existe una cercanía espacial entre el lugar en que se realizaron el hecho delictivo, así como el lugar de la detención, pues únicamente hay 2 o 3 cuadras de distancia dentro de la misma colonia. Asimismo, hay una proximidad temporal, pues de la hora en que se realizaron los hechos que se le atribuyen a Leonardo Vargas al momento de la detención de este, mediaron escasos 15 minutos. Además, se establece que hubo un primer señalamiento por parte del testigo presencial Humberto Falcone a los policías, señalándole con el dedo que la persona que corría delante de él era precisamente quien había lesionado a Ricardo Soto. Aunado a lo anterior, señor juez, tenemos también la entrevista realizada por la policía a la propia víctima Ricardo Soto, quien hace un señalamiento directo e inequívoco sobre la persona de Leonardo Vargas como su agresor. El señalamiento que, como señalo, es inequívoco toda vez que se conocen desde hace varios años, incluso guardan entre ellos una relación de amistad. Tenemos también, señor juez, el dictamen de dactiloscopía que emite el perito Hernán Gómez Martínez, en el cual, dentro de sus conclusiones, encontramos que refiere que el arma que se aseguró y que fue sometida al dictamen, esto es, el arma de color rojo, marca Swiss Army, presentaba huellas dactilares precisamente del imputado Leonardo Vargas. Por todo lo anterior, señor juez, consideramos que es claro que en la especie es probable la intervención del señor Leonardo Vargas en el hecho que se le atribuye, por lo cual le reiteramos nuestra solicitud de que vincule a proceso al señor Leonardo Vargas Ramírez. ¿Es cuánto? Es cuánto. Bien, asesora jurídica de la víctima, ¿algo que manifestar? No, nada que manifestar, juez. ¿El defensor? Gracias, señoría. Es claro que de los antecedentes invocados en este momento por la Fiscalía no existe razonabilidad para establecer la existencia de la calificativa de ventaja invocada en este momento.
ya que si bien es cierto, señor juez, tanto de las entrevistas de Ricardo como de Humberto señalan y son coincidentes en establecer que quien sacó la navaja fue el señor Leonardo Vargas, también lo cierto es, y contrario, perdón, a lo que señala la Fiscalía, sí existe la entrevista a un testigo de nombre Javier Prado, quien señala que quien sacó la navaja fue el propio señor Ricardo Soto, lo cual es coincidente con lo señalado también por mi representado, el señor Leonardo Vargas, ante el agente del Ministerio Público en ese sentido. Y hay que también tomar en consideración, señor juez, que es un testigo que no intervino en estos hechos. Tanto Ricardo Soto como Humberto Falcone, en un momento dado, realizaron agresiones físicas y verbales hacia la persona del señor Leonardo Vargas, no así el diverso testigo de nombre Javier Prado Fox. Y de igual manera, su señoría, también del dictamen emitido por parte de Hernán Gómez Martínez, perito en dactiloscopía, se desprende que en la navaja que hace referencia a la Fiscalía también se localizaron huellas pertenecientes al señor Ricardo Soto. Por lo tanto, esta defensa solicita no se estime la calificativa invocada por parte de la señorita fiscal. Es todo. Bien. Agente del Ministerio Público, ¿tiene réplica que efectuar? No, su señoría, resuelve. Gracias. Bien, al no haber réplica, resulta innecesario dar oportunidad a la asesora jurídica y a la defensa para que realicen adiciones, en tanto que no hay materia para ello. Tengo suficiente y procedo a pronunciarme. En el particular, encuentro satisfecho el contenido del numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en correspondencia al primer párrafo del numeral 19 constitucional. Y ello es así porque en este acto procesal, la representación social formuló imputación a Leonardo Vargas Ramírez, asistido por su defensor y en presencia del de la voz. De igual forma, le otorgué la oportunidad al señor Vargas Ramírez para que emitiera su declaración preliminar con el propósito de contestar el cargo, y el mismo gobernado, en ejercicio del derecho constitucional, manifestó que era su deseo guardar silencio. Ahora bien, al hacernos cargo de los requisitos que establece la fracción tercera del referido numeral adjetivo, encuentro datos que me permiten establecer un hecho que la ley señala como delito. En el particular, resultó incontrovertido el común de la solicitud ministerial, solo existió litis respecto a la calificación jurídica que otorga en cuanto a ventaja a las lesiones que se generaron a Ricardo Soto. Con excepción de este tópico que a continuación habré de hacerme cargo, la incontroversia en cuanto a las circunstancias de tiempo, de espacio, de ocasión, en cuanto a la naturaleza de la herida que presenta Ricardo Soto, constitutiva de las lesiones a que nos estamos refiriendo, y la intervención de un instrumento punzocortante con las características ya mencionadas, las tengo como ciertas hasta este momento ante la falta de información contraria que me permitan tomar postura diversa. No advierto inverosímil el relato de hechos planteado por la agente de la representación social y por ende las plasmo en esta resolución. Voy a hacerme cargo del punto de debate. En el particular, la calificativa de ventaja en atención al arma empleada, este instrumento punzocortante, fue motivo de litis ante la exposición de la defensa, en virtud de que considera este último que no existen indicios que de manera razonable nos permitan suponer esta calificativa. Considero que le asiste la razón hasta este momento a la defensa, en virtud de que no fue refutado por la representación social en oportunidad así otorgada, de que Javier Prado Fox, a la postre testigo presencial, como lo fueron los dos declarantes antes descritos también, Ricardo y Humberto, intervinientes en la contienda, establece que no fue en el particular el imputado quien interviene o quien exterioriza el instrumento en comento, sino a la postre el propio afectado. Ante ello, repito, en mi opinión jurídica afecta la razonabilidad de la ventaja para poder cualificar de esta manera el hecho motivo de pronunciamiento. Por ende,
suprimo esta extensión típica y cualidad en el hecho, y bajo ello pues basta simplemente establecer que de los propios datos proporcionados se desprende la probable intervención que a título de autor directo se le atribuye por la agente del Ministerio Público a Leonardo Vargas Gutiérrez. Pues de ello dan cuenta los propios testigos presenciales, Humberto Falcón Zárate, Javier Prado Fox, el mismo pasivo Ricardo Soto, y según lo establece en el particular, bueno, pues aparecen elementos adicionales como son impresiones dactilares advertidas en la navaja ya mencionada, en la que incluso también se establecen impresiones dactilares de Ricardo Soto, según fue expuesto y no controvertido, lo que a la postre se atiende para efecto de la supresión de la calificativa en comento. Considero hasta este momento el señalamiento de los referidos, adicionado a la cercanía en espacio y tiempo en que se lleva a cabo la detención respecto de el hecho que la motivó. Hecho lo anterior, basta solamente decir que no hay ningún tipo de información que nos permita encontrar actualizada alguna causa que excluya el delito en materia de imputación y de solicitud, y asimismo no hay ningún dato que nos permita encontrar extinta la acción penal que la fiscal ha tenido a bien ejercer en contra de Leonardo Vargas Ramírez. En atención a ello, procedo a emitir los siguientes resolutivos. Primero, el día de hoy, 12 de marzo de 2014, siendo las 9 horas con 35 minutos, dicto auto de vinculación a proceso en contra de Leonardo Vargas Ramírez como probable autor en la comisión del hecho que la ley señala como delito de lesiones cometidas en agravio de Ricardo Soto por hechos acontecidos aproximadamente a las 17 horas con 30 minutos en el interior del domicilio ubicado en la calle Ortiz de Campos número 102, esquina con calle Deza y Ulloa de la colonia San Felipe de esta ciudad. Segundo, se instruye a la administración del tribunal gire el oficio correspondiente a la autoridad penitenciaria en cumplimiento a la obligación constitucional y legal correspondientes. ¿Algo más que exponer o manifestar?